Muy bien, en esta ocasión vamos a revisar acerca de la energía libre de Gibbs. Vamos a comenzar. Primero, la energía libre de Gibbs es una función termodinámica. Debe su nombre a este científico, a Gibbs. Y esta función termodinámica nos permite predecir la espontaneidad de un proceso, es decir, qué tan favorable va a ser que un proceso se lleve a cabo. Y está relacionada totalmente con la entropía, así como la entalpía. Por ejemplo, cuando se cae una taza, se golpea con el piso y esta taza se fragmenta. Esos fragmentos, ¿verdad? Esa fragmentación ocurre de manera espontánea, es decir, sin que tengamos que agregar energía, simplemente por sí misma la taza puede quebrarse al chocar con el piso. Sin embargo, si pensamos que la taza, los pedazos de la misma, se juntaran para volver a constituir la taza completa, eso sería un proceso no espontáneo. Vamos a analizar un proceso espontáneo. Si nosotros medimos el cambio de entropía en el universo como el cambio de entropía en un sistema más los alrededores, pero esta suma es positiva, es decir, que sea un número mayor a 0, estaríamos hablando de un proceso espontáneo. Sin embargo, si tenemos un proceso en equilibrio, quiere decir que esta suma fue igual a 0, es decir, no hubo cambio en la entropía del universo. Sabemos pues que el universo está constantemente en expansión y por lo tanto, de manera espontánea, está aumentando su entropía, es decir, su desorden. Cuando tengamos un proceso en temperatura constante, nosotros vamos a poder calcular la energía libre de Gibbs. Y esto lo vamos a hacer restando el cambio de entalpía menos el producto de la temperatura por el cambio de la entropía. Podemos nosotros observar que si el cambio de energía libre de Gibbs es menor a 0, es decir, es negativo, entonces la reacción es espontánea. Si habláramos de una reacción química, esta reacción sería espontánea en el sentido de la flecha, es decir, estaría dirigida hacia los productos. Por el contrario, si tenemos un cambio de energía libre de Gibbs mayor a 0, es decir, positivo, entonces la reacción sería no espontánea. Entonces quiere decir que el equilibrio estaría más dirigido hacia los reactivos. Para el caso en el que la energía libre de Gibbs sea igual a 0, la reacción está en equilibrio. Vamos a ver aquí el cambio de energía libre, la energía para hacer un trabajo, y se va a acercar a 0 a medida que la reacción se acerque al equilibrio. Este parámetro nos permite saber si una reacción es o no favorable. Por otra parte, el cambio de entalpía, es el calor liberado o absorbido durante una reacción química, como ya hemos visto, pero no nos va a predecir si la reacción es favorable. Recuerdas que si teníamos un delta H positivo, es una reacción endotérmica, y un delta H negativo es una reacción exotérmica, que libera calor. Respecto a la temperatura, la temperatura la tenemos que convertir a grados Kelvin. El cambio en entropía solamente nos va a hablar acerca del orden o desorden que se genera en el sistema, y por sí misma no nos va a predecir si la reacción es favorable. Recuerda seguramente, esta reacción se liberaba alta cantidad de energía. También mediante la evaluación podemos saber con la energía libre de Gibbs si una reacción es endergónica o exergónica. Cuando tengamos una reacción endergónica, quiere decir que es una reacción que absorbe energía de los alrededores, pero si es exergónica, es una reacción que libera energía y es espontánea. Aquí, por ejemplo, para la síntesis del amoníaco que está en equilibrio, nosotros podemos observar en este diagrama que tenemos la energía libre graficada en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo para el avance de la reacción.
y vamos a darnos cuenta cómo va disminuyendo este valor de energía libre hasta que se vuelve espontáneo, hasta el momento en el que encuentra el equilibrio químico. Sin embargo, poco a poco va aumentando, y al ir aumentando quiere decir que ya no va a ser espontánea. Es decir, que ahora el sentido de la flecha ya no va a ser hacia productos, sino hacia reactivos. La energía libre estándar de reacción, o delta G0, es el cambio de energía libre para una reacción que ocurre bajo condiciones estándar. Por ejemplo, aquí tengamos una reacción representando con las letras minúsculas los coeficientes estequiométricos AB productos y C y D reactivos. AB reactivos más bien y C y D productos. De acuerdo, nosotros podemos calcular la energía libre estándar de reacción de la misma manera que hemos trabajado con la entalpía o con la entropía. Es decir, sumando cada una de las entalpías libres de cada uno de los productos, obviamente multiplicados por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de todas las entalpías libres estándar de los reactivos, multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí la energía libre estándar de formación que ocurre cuando un mol se forma a partir de sus elementos en su estado estándar, vamos a tener que va a tener un valor de 0 siempre y cuando estos elementos estén en su forma estable. Es decir, vamos a ver en esta tabla, por ejemplo, que si tenemos elementos, inclusive moléculas diatómicas como oxígeno, nitrógeno, pues inmediatamente en estas condiciones a una atmósfera vamos a una concentración 1 molar, va a ser igual a 0 su valor. Vamos a estimar el cambio de energía libre para esta reacción química a 25 grados Celsius. Tenemos que 2 moles de benceno reaccionan con 15 moles de oxígeno para generar 12 moles de dióxido de carbono y 6 de agua. Entonces, bueno, con nuestra ecuación podemos saber que es la resta de la sumatoria de las energías libres de productos multiplicadas por sus coeficientes, menos la sumatoria de energía libre de reactivos multiplicada por sus coeficientes. Aquí está expresado. 12 porque es del dióxido de carbono, que es de productos, más 6 que vendría siendo del agua, menos 2 multiplicado por el benceno. Y el oxígeno te das cuenta que no aparece debido a que su valor pues va a ser 0 y inmediatamente al multiplicar 0 por 15 pues ya esto se va a anular. Si le sustituimos los valores correspondientes, entonces el cambio de energía libre de Gibbs nos da menos 6.405 kilojoules. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar es menor a 0 y por lo tanto es una reacción espontánea. Y realmente si te das cuenta aquí tenemos la combustión completa de este hidrocarburo. Aquí está nuevamente la ecuación de la energía libre de Gibbs. Y aquí tenemos algunas combinaciones. Por ejemplo, si la entalpía es positiva, la entropía es positiva. Si la entalpía positiva, la entropía negativa. Y de acuerdo a estas diversas combinaciones vamos a tener diferentes efectos, los cuales vamos a estudiar a continuación. Ya sabemos que la energía libre de Gibbs negativa indica una reacción espontánea. Un valor positivo, por el contrario, nos va a indicar una reacción no espontánea. Y aquí tenemos nuevamente las combinaciones. Puede ser que ambas sean negativas, que ambas sean positivas, que la entalpía sea negativa y la entropía positiva, o viceversa, que la entalpía sea positiva y la entropía sea negativa. Pero vamos a analizar qué sucede en cada caso. Por ejemplo, si tenemos que la entalpía es negativa y la entropía es positiva, así como está aquí escrito. Bueno, al tener la entalpía negativa y le vamos a restar algún número positivo, ¿verdad? Entonces, pues este valor se va a hacer más negativo. Entonces, estamos asumiendo, por supuesto, que la temperatura al ser en Kelvin, pues no es posible tener un valor negativo en Kelvin.
Así que entonces la energía libre siempre va a ser negativa. Vamos a estar hablando, por lo tanto, de una reacción espontánea. Ahora bien, ¿qué pasaría si la entalpía es positiva y la entropía es negativa? Bueno, para empezar, si esto es positivo, pero tenemos que la entalpía es negativa, independientemente del valor de la temperatura, sabemos que por leyes de signo, negativo por negativo nos va a dar positivo. Y esto que es positivo simplemente va a crecer más. Por lo tanto, la energía libre siempre va a ser positiva. Y eso quiere decir que vamos a hablar de una reacción no espontánea. Correcto. Ahora bien, si tenemos entalpía negativa y entropía negativa, bueno, ahí ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para empezar vamos a tener aquí un valor negativo. Y aquí vamos a tener, depende de qué tan negativo pueda ser aquí la multiplicación que se va a generar. Por ejemplo, si tenemos bajas temperaturas, un número pequeño multiplicado por un negativo se va a volver un número positivo. Pero si este número positivo no es tan grande, es decir, es pequeño, entonces este número negativo sumado con este número pequeño positivo va a continuar siendo negativo. Pero ahora, si la temperatura aumenta, es decir, este producto ya va a ser de mayor tamaño. Inclusive puede ser que sea hasta más grande que este valor negativo. Por lo tanto, puede llegar al caso en el que ahora esto va a ser positivo. Y esto va a derivar en lo siguiente. Cuando tengamos la energía libre negativa, vamos a tener la reacción espontánea. Pero para el caso en que la energía libre es positiva, la reacción va a ser no espontánea. Ahora bien, si ambos son positivos, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí vamos a tener un valor positivo y resto con un valor positivo, bueno, pues vamos a tener que ver la temperatura. Si es pequeña la temperatura, bueno, a este positivo le voy a restar un valor positivo, pero pequeñito, así que se va a mantener positivo. Pero si aumento la temperatura, entonces este valor le voy a restar un valor mucho más grande que este mismo, y entonces ahora sí voy a tener un valor negativo. Aquí, por ejemplo, date cuenta que si este delta H es positivo es porque es una reacción endotérmica, es decir, que necesita energía para poderse llevar a cabo. Necesitamos suministrarle energía. Por ejemplo, pensaríamos en calentar. Vamos a comparar, vamos a regresarnos, qué pasa en el caso del delta H negativo, es decir, una reacción que es exotérmica. ¿Por qué? Porque libera calor. Si libera calor, para que se vea favorecida, necesitamos que esté a bajas temperaturas. ¿Para qué? Para que la reacción sea espontánea. Muy bien. Aquí está resumido en esta tabla. Y es momento de que empecemos a practicar. Vamos a revisar este ejemplo. Determine el valor de la energía libre para la siguiente reacción. Es un valor de energía libre estándar. Nos dan la temperatura, nos ponen la ecuación química y nos dan datos de entalpía y de entropía, que son los que necesitamos. De otra manera, no podríamos calcular el valor de energía libre. Aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces tenemos la entalpía, tenemos la entropía y tenemos la temperatura. Recuerda que hay que sumarle 273 para pasarla a Kelvin. Ahora bien, tenemos que aquí la unidad está en kilojoules y aquí está en joules. O bien las dos las tenemos en kilojoules o las dos en joules. Para este caso recuerda que un joule está formado por 1000 kilojoules, de tal manera que esto al multiplicarlo por 1000 me va a dar esta cantidad. 1.269.800 joules.
respetando su signo negativo, por supuesto, al cual le voy a restar el producto de la temperatura, que son 300 Kelvin, por el delta S. El delta S es menos 364.6 joules sobre Kelvin. Obviamente se cancela Kelvin con Kelvin y voy a restar los joules. Aquí está la multiplicación. Y ahora efectúo esta resta, que en realidad se volvió una suma al multiplicar negativo por negativo. Y finalmente tengo este valor, 1.160.420 joules, o bien 1.160 kilojoules. Esta reacción, desde luego que es espontánea, debido a que su valor es menor a cero, es negativo. Muy bien, aquí tienes un ejercicio para que practiques. Tienes que determinar el valor de la energía libre de Gibbs y aquí te damos los parámetros. A continuación, determina el valor con estos parámetros. Muy bien. Y ahora determina aquí el valor de la energía libre de Gibbs. Y también debes indicar si la reacción sería espontánea o no espontánea. Bien, aquí te presento una ecuación química, en la cual el cianuro de hidrógeno está reaccionando con hidrógeno para generar la metilamina. Entonces, te estoy proporcionando los datos termodinámicos y es necesario que lleves a cabo el cálculo de la energía libre de Gibbs para indicar si esta reacción sería o no espontánea. Muy bien, ahora tenemos una ecuación en la cual el sulfuro de hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir dióxido de azufre y agua. Y aquí, aunque ya tenemos el dato de la entalpía y de la entropía, nos están pidiendo qué temperatura será la necesaria para que esta reacción sea no espontánea. Aquí tenemos algunas opciones. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado muy claro todo lo que acabamos de revisar. Sin embargo, si todavía existe alguna duda, por favor revisa el video nuevamente. Y hasta la próxima.